Goku igual y... ¡Oh, rayos! Buenos días, tardes o noches tengan damas y caballeros. El día de hoy voy a empezar con un nuevo juego que es este de Sherlock Holmes The Awakened. Es un remake de un juego anteriormente hecho del mismo nombre, aunque yo lo conocía como Sherlock Holmes La Aventura, pero de hecho investigué y es el mismo, es un remaster, bueno, remake, es diferente. Y lo voy a estar probando porque jugué el anterior pero nunca lo terminé, entonces para poder continuar la historia. Y le damos en partida nueva. Me voy a callar porque las cinemáticas en este canal son sagradas. Aunque bueno, todavía no está pasando nada. Ah, bueno, ahí está. Capítulo 1, La sombra sobre Londres. Calle Baker Street, del 221B, eso todos lo sabemos. Ahí vemos a Watson subiendo. A ver qué pasa. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Ah, ya estamos en control. Para moverte, usa el mouse para interactuar. A ver. Sí, controla bastante interesante. A ver qué dice. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras unas 20 minutos después. Local gossip, all of it uninteresting. Entonces, ¿para qué lo leí todo? Ah, bueno, no importa. Your order from Barnes Bookshop has La arrived, librería de Barnes. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Y una carta. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Me suena, pero no recuerdo de qué era. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Bueno, de momento se ve fiel al juego original, que hace mucho que jugué. Pero todavía me acuerdo de algunos detalles. A ver si el primer misterio... El primer misterio era facilísimo de resolver. De hecho, pues era según yo, el primer misterio lo que... Ay, había algo que vi que pareció que no le hice caso. Bueno, a ver si me vuelve a aparecer el letrero. Ok. Está lloviendo, vístete con algo más apropiado. Ah, ¿puedo cambiar de ropa? Aquí está. No. Tentador, pero no. No, me voy a quedar con este. A ver, sombrero. No. Mejor así, un clásico de Sherlock Holmes. O también puedo ponerle a Watson. Vamos también a ponerle un sombrero. Que pues es casi igual, ¿no? Este es el mismo sin sombrero.
De hecho, creo que este es el diseño que había en el juego original. Listo. Ahora... A ver, dijo que tiró... Aquí está la basura, ¿no? You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. Ah. ¿Qué es? The No sé. cactus spine. Ah. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson? Okay. The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison you? That's madness. ¿Eso es sarcástico? A ver, Get the ¿puedo hablar? Strand. Get your copy of the Strand here. Ah, sí, habría que hablar con este niño. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Blast. Eh, Then why are you still here? Sí, eso iba yo a Boss pays by preguntar. the hour. No sense in returning early. Yay. Oh, creo que esto no viene en el juego original. A ver. ¿Alguna noticia? Any breaking news today? The dog accident. Accidente en los town. muelles. Yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here. Ok. Nothing gets past me, mister. Then tell me, A ver si did es you notice cierto. anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? El señor con... I know the value of a shilling. Dr. Watson, Sure, now I can take the day off. Claro, que pague el doctor, ¿no? Seguro gana mejor. A ver... ¿Cuál es la pregunta correcta? A ver, ¿cómo era él? can you describe the man you saw? He was Mr. carrying a Bierman. lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Books can deceive, hence the appeal of disguises. Ah, ¿qué le hizo al Did periódico? you see what he was up to? ¿En qué Nah, andaba? not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there was a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect Sí, the claro, no merchandise. estabas And all I asustado. could see was him kneeling at your door. Arrodillado entre la puerta. Which way did he go? Not sure. ¿De I was dónde distracted by fue? customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Ok. Entonces, una pregunta en el Palacio Mental. A ver. Esto también es nuevo. Arruinó el Strand. A ver, tengo que elegir estos o... A ver, cambio a... Ah, ya. Ah, tiene que coincidir con el color, ok. A ver, los libros y el testimonio del chico de los periódicos. Ya, coincide y fue el señor Barnes. Interesante sistema para la deducción. Ok, el chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes... Una espina de cactus por un asesinato, una explosión fuerte, una visita al señor Barnes de camino. Ok. From that Mr. Holmes Entonces- murder? The Strand here. Works, but he also has its scruples. Not every pawn knows A ver, its part vamos of a the cerrar game. esto. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. De Cordona. No tengo idea a qué se refiere. Hace mucho que no leo libros de Sherlock Holmes. De hecho, empecé a jugar este juego, pero pues, porque me llamaba mucho la atención Sherlock Holmes, pero tenía yo 12 o 13. Y la verdad, hubo un momento en el que me perdí. Y lo dejé de jugar y ya no... aquí está. Y ya no supe de qué iba. Fue fácil como, no sé, medio juego lo que jugué. A ver, vamos a ver. Hablemos con el señor Barnes. Observar. ¿Observar qué? ¡Qué emocionante! Entonces lo observamos y podemos deducir varias cosas de él, ¿no? Bolsas en los ojos. Cinta del periódico. Ok. Ahí me decía cuántas eran, pero no vi. Dolor en la pierna derecha.
Y tacones para parecer más alto. No veo por qué eso es relevante. Ah, bueno, no importa. El señor Burns tiene bolsas en los ojos, resultado de no dormir, del estrés, ha desarrollado una cojera, posiblemente por un ataque. Víctima de chantaje, pues la verdad coincido con Watson. A lo mejor es esto de adicción al trabajo. Cojera, bolsas en los ojos, resultado de largas horas de trabajo intenso. No tiene demasiada confianza en sí mismo, intenta parecer más alto con tacones. Parece poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato, aunque la tinta de sus manos diga que es para ser periódico. Muy bien, a ver si es él. Dejarlo apretado. Ahí está. Y esto es lo mismo, ok. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Sherlock Holmes parece muy así robot, todo serio. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. No lo he visto entrar. Ajá. Would you care to answer some questions Nada for más me? salió corriendo. I wish I could, but I am deep in the weeds with Hasta work. las hojas de trabajo, ¿qué le parece? Reschedule in a month or two. No, 2 Come meses. now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Cosa Help yourself to any importante. book. Just Lléveselo. to pay later. I trust you, Mr. Holmes. Ok. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. A ver, tiene que haber. Oí un. Sí, un perrito. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ternurita. Ok, tiene que haber algo por aquí. El libro de la selva. A ver, ¿esto qué es? Un catálogo de plantas exóticas. Plantas eternas para un amor eterno. No sé. Basics of Cryptoanalysis. cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Eso podría significar algo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Estos libros de aquí. Ups, tiré unos libros. El Strand. ¿Y no lo puedo agarrar? No, no lo puedo agarrar. No lo puedo leer. Ay, la física está medio rara. Bueno. A ver, ¿dónde más? ¿Dónde más? Aquí. Las flores. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Los Dried agentes flowers are secretos. replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Mycroft. Por cierto, Mycroft es, para los que no lo sepan, es el hermano de Sherlock Holmes. Yo creo que ya todos lo saben, pero bueno. Improvised stand, but it does Puesto make the flowers more improvisado. visible. Visibles. Finest view London has to offer. ¿Y eso por qué? No entiendo qué quiere decir. Ay, esa era la pausa. Se muera. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Será la... The ladder is broken recently, sí, ya lo judging by noté. the freshness of the wood. Bueno, igual y eso puede ser la razón por la que, ¿cómo se llama? I could hardly imagine anything more macabre. La escalera rota puede ser la razón por la que se lastimó la rodilla. A ver qué dice el... Ay, no sé qué le piqué. Ese no era este. ¿Por qué está tan raro Barnes? A ver... la escalera rota. Las flores muertas en exposición. Y esto de que el señor Barnes está implicado en el plan. Las flores muertas en exposición me significan algo. A ver. Bueno, regresando aquí, la tercera pista es de ahí afuera. A lo mejor tengo que hablar con esa señora. A ver, vamos a ver. Y hablamos aquí. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. A ver las flores. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national God save Emblema nacional.
pues cada quien, ¿no? ¿Qué otra cosa? It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. Y un cactus con espinas igualitas a las que, con las que querían asesinar a Sherlock Holmes. That's what I found in my dustbin. Pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. A ver, algo más que pueda. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Ah, ya. A ver, observar. ¿Dónde está? Aquí está, observar. Vamos a ver. Mira distante, evita el contacto visual, está distraída. Maquillaje, ¿qué es eso? Broche de luto en honor al marido fallecido. ¿Existen de esos? O mejor dicho, existían. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Algo que... Aquí está, la última, por lo que veo. Botas limpias, ha cambiado el calzado al llegar. Porque está lloviendo. A ver, tenemos 2. Todo listo para pasar de página. Y aún con duelo. Lleva el broche de luto en recuerdo de su difunto esposo. El vestido está hecho de tornate en la cara, no está preparado para trabajar. Sus ojos inspeccionan la calle, puede que esté buscando a alguien. Si bien intenta ocultar su pesar vistiéndose de forma extravagante, sigue llevando un broche de luto. No, yo creo que es todo listo para pasar página. La verdad no sé si sea relevante tener o no las respuestas. Y bueno, es la descripción que yo dije. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you see Quería, one landscape in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Interesante. Presionar pista. Supongo que debería preguntar por el señor Barnes. Las flores muertas, que era algo... What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean Significa... anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Parece probable. I hope you're right. Interesante. A ver del señor Barnes, a ver qué Are opina. you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course. No hemos But we compartido. haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog. Lily. And most Ah, days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So Aquí. we see each other. ya. Actually, we once met briefly while our Ah, dogs puede played. ser que él por He eso was tiene slow su perrito. and seemed unsteady as he approached. Así se pudo acercar a ella. We've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Interesante. A ver, ¿cuál otra pista me puede dar información? Libros. No. El catálogo de plantas exóticas. A ver. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Ok, entonces no. La señora Fleming se llama. Cactus en una maceta rota. A ver. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can be dealt with. Endemoniadamente difícil de... puede resultar tóxica. Rosthorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Interesante. It must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Entonces... ya acabé con eso. Bueno. Entonces no sabe nada del cactus, una maceta rota. El periódico estaba manchado de tierra, ¿no? Entonces creo que lo tengo y voy a preguntarle. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. No puedo oírle. Sí, tengo que hacerlo desde acá, ¿no? Ajá. ¿El qué? Palacio del Pensamiento. Bueno, la espina, el catálogo de flores exóticas. Y necesito...
Aquí está la señora Fleming sobre el señor Barnes y... ¡Ya me acerqué! Es... Rosas a la venta. Rosas a la venta, sí. Ahora sí, ¿no? Y... ¡No! ¿Cuál gente es el catálogo de plantas exóticas, no? El cactus en una maceta rota, claro. Y ahora sí. ¡Boom! El señor Barnes está enamorado de la señora Fleming. Creo que es muy obvio que sí. De forma anónima, un cactus que pidió sobre el stand. Ahora pasemos a la historia completa. Ahora sí ya puedo hablar con él, ¿no? I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ok. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. Sí, ahora ya no puede mantener nada oculto de Sherlock Holmes. Mi periódico estaba inservible. No, vamos a empezar por aquí, el nuevo cactus. Como regalo. Y lleva tacones altos. Ah, por eso los tacones. Bueno, tiene sentido. No sé de dónde se cayó, pero eso sonó fuerte. Y el periódico. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Ah, ¿no vamos a hacer nada con ella? ¿Con eso? Bueno, supongo que no. Está bien. So, you know what happened then? Vamos a correos, habiendo recogido el cactus, los libros. It was quite an awkward package, heavy too. And when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your Sherlock Holmes siempre tan amable como siempre. It's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Bueno, supongo que hasta Sherlock Holmes puede dar un consejo. A ver qué dice, sé lo que hay que hacer. ¿Verdad? Esa respuesta. Ciertamente. Directo. Básicamente le dijo el que tenga miedo a morir que no nazca, ¿no? So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of the Strand here all Sí, ahí estaba en la mesa, yo lo vi. I am a bookseller. Soy librero, tengo una suscripción a revista. Supongo que eso es útil. Con el concepto de esconder la noticia. ¿Y eso qué tiene que ver? Lenguajes oscuros, traducciones y... Eso podría ser útil más adelante. Explosión de salitre, sacude el puerto. Los lugareños del puerto de Londres despertaron sobre... anoche con fuerte estallido sin humo rojo que interrumpió su descanso. Él aún no he comentado el incidente. No han comentado del incidente de las autoridades portuarias. Mucho más tarde. Pues sí, vámonos. Una enorme pérdida de tiempo. Supongo que sí. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. Cuestión de patrones. If ill applied. I see things that are not there. Yes. It is London. Yeah. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Sherlock Holmes es sí, bueno, Sherlock Holmes es muy propenso a digamos paranoia. Ah, entonces sí vamos a resolver el caso. Quizá no sea tan emocionante como historias de Cordona. Un paciente, el capitán Stenwick. Su sirviente desapareció. Ok, eso sí pasaba en la historia original. Esa cara creo que significa gracias o algo así.
en carrera como It's escritor. brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Pues si su casa está donde estaba, creo que sé dónde está. Así que vamos rápido. De hecho me acuerdo, Not compré, much further now. ya no falta mucho. Me acuerdo que cuando compré este juego te venía la guía de este cachito, que era pues, los primeros que 5 o 10 minutos. Is this lousy Quizá 20. attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Enfrentamiento con el What do you want of futuro. this? Sir, the inspector has nothing to do with it. Estoy diciendo lo mismo que dirá cualquiera que busque algún desaparecido. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, el detective del que le hablé. Quimicia, sirviente desaparecido. I shall be certain to inform your superiors. Quimicia, nombre interesante. El sargento Ruffles. A ver, ¿por qué no piensan en Why investigar? has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, Robos, arson, fraudes, incendios real provocados. crimes. A servant crímenes de walking away from verdad. his master is not the highest priority. No es la That menor de said, sus if we find him prioridades. here Bueno, breaking the law, eso we'll es be sure to debatible, notify o sea, Captain Stenwick. puede que no. Have there been other disappearances lately? ¿Alguna otra desaparición? When life is tough and opportunity comes, look, La oportunidad de la to puerta. answer. Now, I must be off. Ah, básicamente está diciendo You heard una that, cosa es didn't you? una desaparición y Wait, otra that cosa man es un spoke to me. secuestro. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better Por spent empleado, learning about your Si servant, localiza a su so that he may sirviente, si se begin his apropió investigation. Ah, yes. investigación. Quite right. Fire away. Ok, a ver. Tell me about Kim here. Primera información His de father, a Maori. un all the way maorí from de New Nueva Zealand. Zelanda. Biggest El man hombre you've más ever grande seen, que he and as conocido y tan strong fuerte as como todos. dark hair Pelo oscuro, and fearsome con tattoos. tatuajes. He doesn't speak a whit of No English. habla Never bothered to inglés. learn. Un But I seguro. made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Invertido mucho dinero en él. Ya sé por qué lo está buscando. Bueno, May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You'll dice garden miss it? Did you search the room? Of course, but Claro, only to solo por check he favor. wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. ok. ¿Cuándo desapareció When Quimicia? did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the Los morning periódicos papers, matinales, but yesterday ayer. I had to get them myself. He must have escaped the night De before huir yesterday. la noche anterior. A ver. ¿Se había ido antes? I take it this is the first time Bueno, Kim here has vanished? Undoubtedly, se me hace un the man poquito seemed absurdo terrified of preguntar the eso, city. pero I think it was all the noise. He never Nunca left this salió de- estate. Ah. Should he cause any damage, I Yo soy will el bear the responsable. responsibility. For it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. ok, interesante. ¿Por qué huiría? Is there any reason Kim here may have left? I should think not. He had all he could have Un wanted. empleo digno, Gainful ropa nueva y employment, tanto cruel new como fuera. clothes, and all the cabbage he could eat. Debatible. Did Kim here make off with Bueno, sí, anything es valuable? otro- saber si robó Heavens, algo. no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Supongo que en Still, ese he caso must have hubiera taken tenido un some poco money on his más. person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. Ok, All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. hay Go que ahead. I'll be examinar here, mentally drafting my para complaint. redactar mi queja. Ok. Dijo que su casa, o lo que sea, estaba... Bueno, que vivía en el jardín, ¿no? Supongo que en un, no sé, cabañita o... Iba a decir cabañita o cobertizo, pero bueno, al menos es una cabañita. El modo concentración te ayuda a... Ah, eso es lo que estaba hace rato, ¿no? Sí. Cuando veas un círculo verde ondulado, no sé si llamaría eso el círculo verde. Could have left these tracks. They seem fresh. Pues parece una carreta para mí. Bueno, vamos a investigar primero adentro. Aquí hay algo, aquí hay algo. Dos pistas. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Eso es. Se ve bien raro. Y aquí el telescopio, bueno, es un catalejo. A ver, por aquí algo interesante. A small navy spyglass. Un catalejo de la marina. ¿Dónde más puede haber una pista? Aquí en la mesa. No, esta es la misma.
ver. Clothes made of hessian. La pillera. This thing really so miser. Y eso que dijo hace rato, que ropa nueva. No air coming through it. No pasa el aire por él, pero... un hueso. Button chops. Trozos de costero, restos de comida. Eso son cenizas, ¿no? The ashes are long since cold. Ok. ¿Y esto qué es? Aquí está. ¿Qué es? Fuerte químico. Lend me your nose, doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. Opioid. That's an opioid, Mr. Holmes. Un narcótico. Si tiene suficientes pruebas, Sherlock puede... imaginación para construir su pasado. A ver. Interactúa con los nuevos para comenzar y luego... a ver. Siguiente, supongo. ¿Cómo hice eso? ¡Soy mago! Ah. Ok, eso es imaginación. Pero yo creo que me falta algo todavía. A ver. No, estoy alternando. Checar dónde. Ah, aquí en el piso. Arpillería. O arpillera, no sé qué. ¿Qué rayos es eso? These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Entonces... aquí se golpeó otra vez, ¿no? A ver si puedo usarla. Ajá. Ok, a ver. Ok, puede haber sido que se tropezara. Pero... ya no parece que pueda interactuar con nada más. A ver, entonces... salgo, ¿no? A ver, por aquí... ah, aquí hay algo. Aquí hay un dibujo, pero no me deja interactuar con él. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Alguien tapó la chimenea. Ah, ese loguito apareció. Entonces, a ver. Otra cosa. Pero no me apareció nada. Igual nada más significa que puedo. A ver, ¿qué otra cosa no investigué? Clothes made of hessian. Is thing really so miser? Is this ahí está. a Maori water Un Taniwa. or something else? Espíritu del agua de Maori. Me da escalofríos. Pues cada quien. A ver aquí. Bueno, sí. A ver, no puedo agarrar esa llave. A ver esta puerta. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. A ver si veo algo por aquí. No sé si esta estatua tenga algo que ver. Ah, parece que sí hay pistas. Perfecto. Marca de rodilla. Ah, bueno, sí. Esta bota. Talla 45. Con suelas desgastadas. Y a ver esto que es. Tabaco de mascar. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Ah, ahora tengo otra pista. Pues ya nada más estoy dando de vueltas. No parece que reaccione a ninguna otra cosa. Y la verdad no se me ocurre así como que pista. Incluso aquí no hay nada. A ver, entonces yo creo... no sé qué se supone que tengo que hacer. A ver, voy a explorar un poco afuera. A ver si veo algo que llame la atención de la fuga. Digo, porque se supone, ¿no? Que tuvo que haber salido por aquí o algo así. A ver, vamos a ver si... voy a quitar este letrero. A ver si el señor me puede decir alguna otra cosa. Ah, sí me puede. A ver, esto es de tabaco de mascar. Has Kim here ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimmy here's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Bueno, eso es cierto. ¿Qué otra cosa? A ver si esto de esto.
No sabe nada. A ver, de la cerradura. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and bueno, sí, es más difícil si las cerraduras son. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Pues necesito ayuda. A ver el catalejo. I don't recognize it. Could it be Kimahia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it. Nunca lo he visto con él y podría decir de dónde lo he sacado. En la entrada hay unas cajas, en el brasero, objetos dispersos, no creo que sepa nada. A ver si sabe algo de la ropa. De arpillera. Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it. No sé si notaba de ir desnudo, pero ok. Sí, bueno, supongo que. A ver, a ver, entonces ya. No. Tengo que tener por lo menos una. Ah, las marcas. Las marcas, no, las huellas. Eso. No tengo la menor idea. Enorme. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Entonces, esas no eran las huellas de Kimihia, porque si no usaba zapatos, esa era claramente la huella de un zapato. Entonces, a ver, vamos a ver si... Ah, aquí me desbloqueé otra cosa. A ver, aquí parece que ya me aparecieron más burbujitas. Ya. Entonces, esto quiere decir que este es alguien más. Sí, estaba aquí esperando. A ver, al siguiente. Y... Ajá, alguien tapó la... Ok. A ver, a este tiene que ser que... Alguien más se cayó. No, yo creo que ese sí fue Kimihia, ¿no? Ah, se lo llevaron. A ver, me faltan... Yo creo que aquí... Sí. ¿A dónde llevan las pistas de Kimihia? Ok. A ver, una cerradura, trapo en la chimenea, el trapo en la chimenea. No, el trapo en la chimenea. Las marcas, las huellas. Las huellas con el resto del tabaco y el catalejo. Creo que el catalejo, ¿no? Porque no... No, ok, entonces no. 20 minutos después. Yo creo que eso... Ah, bueno, el Strand. Ok, entonces necesito más pistas, creo. Solo él y Kimihia tienen la llave de esta cerradura única. Había una llave aquí, ¿no? ¿No es esta? A ver, aquí hay algo más. Ups, me equivoqué de botón. Ahí está. La hierba no crece aquí, usada con frecuencia. Ok, es la hierba de una carreta, ¿no? No la veo en ninguna parte del jardín. Ah, aquí hay otro. Ya me apareció. A ver, entonces... Sí, yo creo que se lo llevó la carreta, pero aquí me aparece un letrero que yo no... Ah, ya está. Ok, a ver. ¿Cuál es la otra opción? Que Kimihia estuviera llevando cosas. Yo creo que eso es más bien lo que siempre pasa, o que alguien más estuviera llevando cosas. No, entonces, si lo secuestraron, probablemente lo llevaron en la carreta. Si se había el trapo, entonces... Watson, ¿me estorbas? ¡Que te quites! Gracias. This disappearance is intriguing, though. I can think head nor tail of it. Ah, ya encontré algo, creo. Aquí dándole a todo. Gurus, they're called. Flotantes. ¿Esto me da algo? No, no me dio nada. A ver, una cerradura, pero esto no me... Ajá. Ya, por eso se había visto la llave, pero no. Huella clave ha desaparecido. Doblada a la izquierda. Ah, es que esta no es la llave. Entonces, eso quiere decir que la llave
la tomó el otro. ¿Y cuál es la otra opción? Supongo que Kimichi abrió la llave, ¿no? Bueno, abrió la puerta. Ya. Entonces, si no me equivoco, igual y... ¡Oh, rayos! Watson, ¿por qué estás ahí? Bueno, supongo que no es raro que aparezca el hecho. Está bien, entonces validar. Creo que ese es el escenario. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimihira went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Con un trapo. Okay. Kimihira inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. Dejó caer su catalejo. Para poder transportar al sirviente, tuvo que usar la carretilla. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimihira had the key in his shack. Tenía la llave en su choza. ¡Boom! Ok, ahora tengo que sacar a Watson glitchado de ahí. Igual y si me alejo. Algo gracioso es que recuerdo que en la entrega original estabas tú de repente investigando algo y para que Watson apareciera tenías que darte la vuelta y estaba justo atrás de ti. Un poquitín escalofriante. Ya lo jalé, entonces... No, espera, ya deduje lo que pasó, entonces necesito hablar con el capitán. Ahí está, vamos a ver qué nos dice. Aquí Miguel lo nominaron. I found the residue of narcotics in Kimihira's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt to poison. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimihira. The owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Tienes que escuchar todo. Now one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Algo así. De hecho, habría pasado por alto el detalle de no ser ausencia de un carruaje. Bueno, más que carruaje es una carreta. O al menos supongo que es una carreta. Oh, bueno. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimihira was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimihira's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimihira, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second como siempre, Holmes. Waiting for me to stroke your ego is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Sí, claro. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Permanecer callado. No, Sherlock no es ofensivo. Vamos a decir que permanecer callado. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Sí, tú, ándale. Bueno, al menos ya podemos abrir la puerta. Eso me estorba, así que lo voy a quitar. Ya está. A ver si... No, ahí está. A ver ahora hacia dónde. Hacia la gaviota. ¿Qué es esto? Un avioncito en forma de caracol, supongo. No, nada por aquí. Entonces debe... Ahora que lo pienso, creo que esta escalera está aquí porque usabas esta escalera para resolver el misterio. Bueno, este misterio en la versión original.
La verdad no sé qué tantos guiños tenga esto la versión original. Y sinceramente no me acuerdo tanto. Nomás me acuerdo mucho de la primera parte, porque la jugué 2 o 3 veces. Porque dije, me perdí y se me olvidó y lo volví a empezar. Y me perdí y se me olvidó y lo volví a empezar. Así 2 o 3 veces. Creo que esta es la carreta. Ok, aquí está. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Una sugerencia. Supongo que él la va a hacer, ya que Roy Soulsby. That be the name of our man. Well, it's inodoro. from the way it absorbs water, I'd say. Salitre. Then we're in agreement. Well done. Entonces estamos de acuerdo. Sturdy Cuerda rope, robusta. professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Para marinos y contramaestre me falta otra pista. Wheels picked up Solo grass along the recogieron way. hierba en el Years apart, I camino. gather. Ok. A ver si hay más pistas por aquí. No lo creo, pero... Y hago bien investigar. Ya se quitó la carreta, ya entendí. Eso nomás fue para estorbarme momentáneamente. No, a ver. Creo que ya tengo suficiente para... Aquí está. ¿Qué características destacables tenía el secuestrador? Ok, características. Tarjeta de visita, no, esa es muy obvia. El nudo de marinero. La cartera con la explosión de salitre que decía en el periódico, ¿no? Ahora entiendo. Características de pistas. Huellas, las huellas. Y... ¡boom! ¡Cerca! El catalejo entonces. Pues el catalejo, el nuevo marinero. ¡Boom! Lo secuestró un marinero. Y con esto ya podemos deducir esto, ¿no? ¿Dónde llevan las pistas de química? La cartera con salitre. No. La tarjeta de visita. Creo. Y... el secuestrador es un marinero. Eso quiere decir que... ya entendí. El secuestrador es un marinero y el Strand, la explosión de salitre que decían. Supongo que está en un barco. ¿En qué? ¿Cuál escogí? La tarjeta de visita, ¿no? A ver, ahora lo sabré. ¡Ay, qué bruto, focalicero! No. El Strand, la cartera con salitre y el secuestrador es un marinero. Si la cartera con salitre, entonces ¡boom! De nuevo. El puerto de Londres. Ahora entiendo. Ok. Entonces, The Strand proved not so useless after el all. accidente de The salitre. saltpeter accident, Doctor, do you recall? The port of London, of course. El calzado del catalejo. Ajá. Indeed, we shall need to take a cab. Entonces necesitamos recoger un carruaje. Entonces le voy a decir que tengo. Y no le importa. Ok. Entonces, tomar un carruaje. ¿Puedo tomar este carruaje? ¿No puede regresar? Sí. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ay, me está doliendo un poco la cabeza de tanto pensar, pero bueno. Eso es lo que haces. Eso es lo que pasa más bien cuando juegas un juego de Sherlock Holmes. Que me está gustando. No es completamente igual al original para empezar. Tiene ya sus no pocos, sino varios detalles para diferenciarse. Pero yo supongo que la historia es la misma. Por lo menos hasta ahora han pasado cosas que sí pasan en la versión original. Pero bueno, voy a dejarlo hasta aquí. No se olviden dejarle un like al video y ponerme abajo en los comentarios sus sugerencias, quejas, dudas, frustraciones, visiones, etcétera, etcétera. Sale, los quiero. Nos vemos en la próxima ocasión.